Al diario del Leuco, obviamente el tema más jugoso, más impactante, más polémico, más interesante que tiene la política en el día de hoy es todo lo que tiene que ver con las idas y vueltas, con las decisiones que ha tomado el presidente electo Javier Milei respecto de su gabinete. Hay información muy importante y decisiva para que todos tengamos una idea de para qué lado va, de qué forma ha convocado, a qué cuadros políticos y qué cuadros técnicos está llamando y por supuesto lo vamos a conversar aquí con Débora Plager y lo vamos a pelotear, a analizar con la mesa, donde está Gabriel Levina, nuestro compañero periodista, donde está Joaquín de la Torre, obviamente un dirigente político de Fuste y por supuesto Marina Calabro. Débora, arrancamos por supuesto como corresponde por el jefe de gabinete, estamos hablando de Nicolás Posse, que digamos creo que no tiene contraindicación en el sentido que es alguien que viene de la actividad privada, de la misma raíz de Javier Milei, es decir, de la Corporación América de Eduardo Ornequian. No es una persona muy conocida en el mundo de la política, pero sí se lo conoce como alguien eficiente desde el punto de vista organizacional. No sé si vos querés aportar... Bueno, y que tiene un vínculo personal con Javier Milei. Me parece que tanto Nicolás Posse como Guillermo Franco son los que están confirmados ya desde hace tiempo, que no han tenido modificaciones en estas horas y va a tener un rol clave en la jefatura de gabinete. Recordemos que son 8 ministerios, yo digo 8/7 porque hoy se hablaba de una posibilidad de que quedara subsumido bajo el Ministerio de Interior también, sí, alguna otra área que todavía está por definirse. No, o que fusionen defensa y seguridad, sí, para Patricia Bullrich. Lo vamos a conversar. A mí me da 9 los ministerios, no me da 7, me da 9. Tal vez si fusionan, ahí vamos los 8. Lo vamos a conversar. Por supuesto que lo vamos a pelotear en la mesa para que agreguen información, den opinión sobre los personajes y todo eso, pero lo vamos a hacer cada 3 ministros para darle un poquito más de ritmo. El segundo integrante del gabinete, el más importante, obviamente, el ministro de Economía, que genera polémicas fuertes. Estamos hablando de Luis Toto Caputo, ministro de Economía. Bueno, ministro de Economía, ¿qué se puede decir de Caputo? Fue presidente del Banco Central y fue ministro de Finanzas de Mauricio Macri. No quería hacerlo. Lo tuvieron que convencer, de hecho Nicolás Posse, el que veíamos antes, hoy al mediodía en un hotel hasta el final tratándolo de convencer, porque no tuvo una buena experiencia, le gusta el perfil bajo, su familia no lo quiere en un nivel de exposición tan alto como el ministro de Economía, pero finalmente apelando a su condición de tenés que hacer algo por la Argentina para que nuestros hijos no se vayan, vamos a ponerlos más capacitados, bueno, finalmente sí, arregló. Te diría que es la noticia del día, porque claro, el Ministerio de Economía tiene una relevancia absoluta, porque además por estas horas había otros nombres dando vueltas, el de Federico Sturzenegger, por ejemplo, que algunos decían tenía el veto de Mauricio Macri, y cuando aparece el nombre de Luis Toto Caputo, aparece ligado a algunas declaraciones previas de Javier Milei, que por estos días había dicho, mi ministro de Economía tiene una función central, que es tener una expertise técnico, ¿para qué? Para poder hacer lo que en la primera etapa necesito, inmediatamente asumir el poder, que es que desarmar las LELIQs para claro, poder abrir el cepo. Y Caputo, en el gobierno de Mauricio Macri, tuvo un rol allí, en ese caso con las LEVACs, y aparentemente había como un péndulo en el que cuando subían las acciones de Caputo, bajaban las acciones de Emilio Campo en el Banco Central, claro, ¿no? Claro. Eran incompatibles los dos cargos en el mismo gabinete, por eso después vamos a contar quién va a ir al Banco Central, y finalmente será Luis Toto Caputo, y ahí hoy vos sabés que hablaba con Jorge Liotti para preguntarle qué lectura hacía de todavía rumor, porque hablamos hoy al mediodía, sí, y la lectura era, bueno, es que Mauricio Macri entonces tiene un pie dentro del gobierno de Javier Milei, porque la discusión por estas horas era que había una puja entre los libertarios y bueno, Macri Bullrich, si querés, que habían hecho mucho durante la campaña de Javier Milei y que todavía no se veía ningún nombre que respondiese a Mauricio Macri dentro del gabinete. Bueno, la irrupción de Luis Toto Caputo hace pensar que ahí hubo una conversación con Macri y ahí llega entonces al Ministerio de Economía, que será un cargo clave. Sin lugar a dudas, yo creo que no solamente una pieza ha puesto Mauricio Macri, ha puesto no menos de 3 y otras cosas, y también hay una apertura del juego hacia el peronismo que representan Juan Schiaretti y Florencio Randazzo. Ahora lo vamos a conocer, pero la saludo a Marina Calabro. Ella tiene
más información. Marina, buenas noches. Bueno, si te parece, arrancamos por el final, repasamos un poco esto que comentaba Débora de los antecedentes de Luis Caputo y puntualmente hacías referencia, Debbie, a el tema de lo que eran en su momento las LEVAX, que hoy son las LELIX, y llamó la atención que en lo que tiene que ver con la viralización del archivo hay un tramo muy duro viralizado y es justamente Javier Milei quien critica a Caputo y lo hace responsable de lo que fue la situación compleja, complicada, de crack, si se quiere, en el año 2018. Si les parece, lo compartimos. ¿Cómo no? Desastre monetario, ¿sí? Que fue el 28 de diciembre, se lo trató de arreglar como pudo, se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandleri va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central, lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Durísimo, Marina, ¿no? Durísimo, un archivo demoledor, ¿no? Sí, sí, sobre todo considerando la importancia que le da Javier Milei a la ingeniería financiera necesaria para desarticular la bola del LELIX. Dijo que es condición necesaria y te diría insuficiente, pero necesaria para lo que tiene que ver con el levantamiento del cepo. Y bueno, claro, hoy es uno de los grandes problemas. Ya dijo que será sin Bonex, que será a valor de mercado, todavía hay una incógnita, pero sería llamar al que contribuyó en la generación de este problema tan crucial que es el problema de la bola del LELIX, ¿no? Sí, ahora, el tema es que aparentemente Caputo le llevó a Javier Milei, eso dicen los que están cerca y los que pudieron conversar en estas últimas horas, un proyecto que a Milei desde el punto de vista técnico le cerró. Lo sedujo. Y Emilio Campo, el padre, si querés, del proyecto dolarizador que Milei llevó durante toda la campaña electoral, era muy reductible en sus posiciones y era incompatible Emilio Campo en el Banco Central con Caputo en el Ministerio de Economía. Por eso, después vamos a contar quién va al Banco Central. Ahora enseguidita, pero primero queremos escuchar, por supuesto, a nuestro compañero Gabriel Levinas. Gaby, ¿cómo ves todo esto, si querés, o en esto en especial, lo que vos digas? Básicamente me llama la atención, parecía que cuando se vendía a sí mismo Milei tenía todo muy claro, tenía un equipo trabajando, sabía lo que había que hacer y ahora de repente está dudando, cambiando, poniendo, lastimando gente, porque lo de Píparo es rarísimo, que la hayan nombrado y la hayan sacado, y suena, todo huele mucho a improvisaciones, y la contradicción que maneja Marina también es llamativa. Entonces me parece que acá hay algo extraño, que es, parecía que él tenía todo arreglado, habló de un equipo enorme que venía pensando el país, qué es lo que había que hacer. Y ahora llegó el momento y ni siquiera tuvo la habilidad de no decir nada, no adelantar nada hasta tener la cosa realmente conformada. Es decir, además de cambiar lo que decía, no tuvo la habilidad de frenar, de no decir nada, esperar el momento y en todo caso pasar los nombres. Y todavía va a seguir cambiando, supongo yo. Joaquín de la Torre. No, yo creo que la situación nacional es muy compleja. Creo que nosotros tenemos que hacer en este momento una salvedad interesante, y es que hace 7 meses que estamos en campaña, la campaña es larguísima y es muy corta. 2 años, perdón. Bueno, sí, claro, pero digo, 7 meses este año, y es muy corta la transición. Claro. Ningún país del mundo la transición dura menos de 3 meses. En la Argentina dura 20 días. Entonces, la presión temporal complica mucho la resolución de los problemas. A mí me parece que nosotros tenemos que aprender de este momento para no volver a cometer errores. Las campañas tienen que ser más cortas, los procesos electorales más cortos y tiene que ser más larga la transición. Esta es mi primer reflexión. Segundo tema, me parece que la gente tomó una decisión histórica. Durante 6 meses, políticos, periodistas, analistas, encuestadores se pasaron diciendo que la gente no... asustando a la gente con el voto a Milei. La gente no solamente no lo escuchó, sino fue una paliza importante. Me parece que tenemos que tener la prudencia de aceptar la decisión de la gente y acompañar en este primer proceso claramente lo que resolvió la gente. Y esos políticos
que están especulando en este momento con que este gobierno va a pasar esto, que va a pasar lo otro, digo, la gente se los va a llevar puesto como se los llevó puesto todo este año, votando en las urnas. Recién, un dato, porque recién Martín Tetaz decía algo interesante. Massa hizo la campaña prometiendo un gobierno de unidad nacional. Y decía Tetaz, me pareció muy ocurrente, por lo que vamos a mostrar de los eventuales nombramientos, los ya confirmados y los que podrán venir, parece que el gobierno de unidad nacional viene por parte de Milei, pues estamos viendo gente del gobierno de Macri, gente del PRO, gente propia de la Libertad Avanza y algún guiño al izquierdismo también, ¿no? Al peronismo cordobés. Sin duda. Yo creo que hay que hacer Alfredo, una sola cosa. Creo que la decisión de Mauricio Macri y de Patricia a los pocos días del resultado de la general fue una decisión de una valentía superior y que merece ser aplaudida de una manera especial. Nosotros hoy seguiríamos teniendo en el gobierno al kirchnerismo. Si Macri y Patricia no hubieran tomado la decisión que tomaron. Bueno, no importa si tienen cargos o no tienen cargos. Fueron valientes y tomaron una decisión valiente. Interesantísimo, y a propósito de lo que está diciendo es la próxima ministra, pero dos cosas que quiero agregar. Una, a lo que decía Joaquín de la Torre, que es periodista, políticos, analistas. Yo le agregaría las corporaciones y todas las siglas de la Argentina jugaron a favor de Massa. La CGT, la Unión Industrial, la Iglesia Argentina, todas las corporaciones a favor de Massa. Y es más, la UCR en muchos aspectos, y sin embargo la gente no, ni la campaña del miedo, y sin embargo la gente tomó una determinación con un nivel de independencia realmente asombroso. Se comportaron como ciudadanos y como individuos sin sentirse parte de una masa ni seguir las órdenes de nadie. Y lo último, una cosa de color, y ahí terminamos con Caputo, por lo menos esta parte, y ahora pasamos a Patricia Bullrich. Caputo, hablé con una persona muy futbolera, por supuesto hincha de Boca, y le digo, ¿cómo lo definirías a Luis Caputo? Me dice, mira, es como Dieguito Latorre, un extraordinario jugador, gran gambeteador, pero nació en el country. No tiene cancha, no tiene barrio, le falta asfalto, tiene falta de experiencia en la vida cotidiana, pero es un extraordinario hombre desde el punto de vista profesional para manejar el tema de la finanza. Mucho paralelismo futbolístico, ¿no? Porque Macri le decía el Messi de la finanza. Bueno, por eso el Messi de la finanza, pero ahí hay otro dato. Es un experto en mercados financieros, un analista financiero. No es quizá el economista que se ha dedicado toda la vida al estudio de las variables macroeconómicas. Claro. Para eso está Milei, ¿no? De las cuentas, claro, me parece que claramente le aporta esa pata y que, como dijo Milei en la última entrevista, bueno, la mirada global es la mía. Claro. Bueno, recién lo nombraba Joaquín de la Torre, la nombraba a Patricia Bullrich, otro de los grandes títulos de la jornada. Patricia Bullrich, que había dicho claramente que estaba dispuesta a colaborar, pero que no le gustaría volver al mismo lugar, finalmente va a ser nuevamente ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Bueno, ¿qué decir de esto? No quiero exagerar, pero debe ser la persona que mayor nivel de experiencia y conocimiento tiene sobre el tema en uno de los temas más delicados, junto con la inflación y la economía, que es la inseguridad. No sé cómo lo ves. Sí, bueno, a ver, hay varias cuestiones o varias lecturas políticas para comentar respecto de este nombramiento que Patricia Bullrich todavía no salió a confirmar, pero ya desde el propio entorno de Javier Milei sí. Esta área, el área de seguridad, va a ser clave, no hay ninguna duda. Lo vimos hoy, Milei no asumió y ya tenías a movimientos sociales en la calle, a Beliboni, al Polo Obrero, en la CGT reunida, en la sede de UOCRA. Sin duda conoce y tiene expertise, claro, viene de ser candidata a presidenta, le costaba volver a un rol que ya ocupó. Pero el tema o el ruido político es que hay dos áreas que estaban en duda. Una era Diana Mondino, electa diputada, iba a ser la canciller de Milei, y se comentaba en el momento en el que se produce la reunión entre Milei, Macri y Bullrich en la casa de Macri, que Macri tenía intenciones de manejar algunas áreas clave. Una de ellas era Cancillería. Sí. Nosotros se lo preguntamos acá a Diana Mondino y ella en ningún momento se manifestó molesta si tenía que quedarse como diputada en el Congreso, incluso ser jefa o presidenta de la Cámara y correrse la Cancillería. A quien sí la consultamos, yo por lo menos lo hice, respecto de las áreas que ella iba a manejar, que es Victoria Villarroel como vicepresidenta, que iba a manejar las áreas de justicia y defensa o gente propia, sí siempre ponía un ruido respecto de que no, eso era un compromiso que tenía Javier Milei conmigo. Bueno, ese ruido está porque ahora lo que
se confirma es que finalmente Javier Milei decide que el área de seguridad, y como vos decías, no sabemos si subsume también a defensa. Va a estar a cargo de Patricia Bullrich, es decir, del PRO. Por eso decimos que acá hay un intento de Javier Milei de tener mayor volumen político, de tener gobernabilidad, y todas el paquete de leyes, todo lo que se conoce que Milei está esbozando. Hoy habló de notas periodísticas de las privatizaciones, de cuáles son las empresas que él piensa privatizar, de la reforma impositiva, del tema de ganancias, de la devolución del IVA. Todo eso va al Congreso. Sí. Y Milei sabe que tiene pocos diputados y pocos senadores, claro, y que necesita de los diputados de un sector de Juntos por el Cambio, porque yo no sé si todos acompañarán, me refiero al PRO, y, por ejemplo, los legisladores cordobeses, ¿no? Sí, dos cosas. Una sobre lo que decía Débora del paquete legislativo. Buena parte de las reformas llamadas estructurales fue elaborada por Federico Sturzenegger. Claro, esto es un dato, está confirmado, independientemente de que después tome o no una posición ejecutiva dentro del ministerio. Sí, es cierto que participó en la elaboración de las leyes. No, y va a tener un rol importante. Va a ser ministro. Ahora vamos a eso, pero volviendo al tema de Victoria Villarruel, hay una cuestión que es muy clara, que es el mandato constitucional. Villarruel no puede asumir como ministro claramente no. Esto está claro. Manejarlo con gente claro, propia. Por eso se especulaba con la posibilidad de que pusiera un propio en la cabeza del ministerio y ella, digamos, oficiara de coordinadora general. Claro, con Patricia Bullrich, que tiene equipos propios de trabajo en materia de seguridad, que tiene el expertise de haberlo hecho, cuesta pensar en que va a ser Villarruel quien coordine. Está claro que va a ser Bullrich, y me parece, comparto 100% con Débora, que no es una cuestión menor en términos de el acomodamiento de las cuestiones, vamos a decir, humanas. Sí, acá. Hierve, digamos, el Hotel Libertador. Claro. Sí, por supuesto. Digamos que por esas horas sí. Y a mí me contaron que el primer chisporroteo fue el nombre posible que va a encabezar la inteligencia, la AFI, que allí Victoria Villarruel sugirió un nombre que generó un ruido, generó un chisporroteo, y eso hizo que Javier Milei repensara esta idea de que ella fuera la encargada de todo ese tipo de área. Pero, Gabriel Levinas, ¿cómo ves el tema de la inseguridad? ¿Crees que con Patricia Bullrich en La Nación, por ejemplo, y Waldo Wolf en la ciudad de Buenos Aires, se va a poder manejar con una seguridad fuerte, democrática, para evitar que haya tanto corte de calle, tanta corte de ruta, Gabriel? Mirá, el problema más serio que tiene la policía, tanto de la federal como de la ciudad, es que no sabe manejar motines, no sabe manejar manifestaciones, digamos, tuvieron tiempo, sobre todo Larreta, para poder pedir gente de afuera que venga y entre. Vos fíjate que en Francia hubieron cantidad de disturbios y no murió una sola persona. La persona que murió fue por una cuestión de gatillo fácil, pero en todos los disturbios... ¿Por qué? Porque sabe, lo mismo que en Holanda, cómo hacer para desarmar una movilización o un piquete o lo que sea, meter presa a la gente, después soltarla, pero básicamente saben hacerlo sin matar a nadie. En Argentina no sabe. Entonces el primer problema que tiene Patricia y que va a tener Waldo Wolf es cómo hacer para luchar contra algo que va a pasar inevitablemente, que va a ser los cortes de ruta, los cortes de calle, las movilizaciones, que van a ir en contra de cualquier política. Por lo tanto, eso estaba asegurado. La pregunta es, ¿cómo, estando asegurado, el PRO, que estaba en la ciudad, no hizo nada para buscar entrenar a esta gente de una manera adecuada, como para que, porque esto va a pasar los 3 días, va a subir Milei, a los 3 días va a estar en la calle cortada. Bueno, ahí es importante... Y la verdad es que la policía no está capacitada para eso. No tengo ninguna duda de que Patricia es una persona idónea para llevar adelante el tema seguridad. Pero vos te acordás, Gaby, ¿con qué herramientas? Que Patricia tenía cruces habituales con Horacio Rodríguez Larreta por estos temas. Ahora va a tener a Jorge Macri como jefe de gobierno, bueno, y eventualmente a Waldo Wolf. Entonces, me parece que ahí hay un cambio, ¿no? El problema que yo veo es que aún el mejor ministro necesita que las fuerzas sean entrenadas y eso lleva tiempo. Seguro. Eso de capacitación, ahora le quiero preguntar, que es un conocedor profundo, a Joaquín de la Torre. Yo lo que le agregaría, además de resolver el tema en las calles en forma pacífica, pero bien firme, aplicando la ley, tienen que cortar la ruta del dinero. Los grupos trotskistas más marginales, que no sacan ni el 3% de los votos y hablan en nombre del pueblo, los Juan Grabois de la vida, que tienen un bajísimo nivel de representatividad, llevan a la gente porque manejan los planes, y si no van a las manifestaciones no le dan los planes. Si se toma una medida de quitarle a estos gerentes de la pobreza el manejo de los planes y se lo dan, por ejemplo, a los intendentes. ¿Por qué a los intendentes? Porque los intendentes tienen legitimidad democrática, han sido elegidos. ¿Quién votó a Bibiloni? ¿Quién votó
voto a Juan Grabois para que maneje ese dinero. Si vos mantenés los planes, depurás sacando los ñoquis, los avivados, y le das realmente un plan a quien lo necesita, y lo descentralizás y lo distribuyen los intendentes, en realidad estás ayudando a que esa gente se capacite. Hay una democracia de proximidad que el intendente les puede empezar a encargar tareas locales para que empiecen a trabajar de a poco, y encima de todo esto le estás dando el plan para que no vayan a cortar el centro de la ciudad de Buenos Aires, sino para que se queden a capacitarse y a colaborar con las tareas municipales en el municipio. Esa es mi idea. Creo que el principal tema es sacarle el manejo del dinero, porque no tienen capacidad de convocatoria si no es con los planes. Lo han demostrado en las elecciones. No sé cómo lo ves, Joaquín. Yo comparto 100% tu mirada y tu descripción del problema. Comparto también la solución que planteás. Estoy seguro que en este momento hay algunos intendentes que le están temblando la patita, porque no son muy amigos de hacerse cargo de todos los temas, pero está claro que tu análisis es correcto. Una sola cosa quiero agregar. Yo creo que tenemos que dejar de naturalizar los cortes de ruta y los cortes de la calle. Eso está mal, es violatorio de la ley. Claro. Nosotros tenemos que terminar de ver como normal que se viole la ley. El problema más grande es que si un gobierno, después de un corte de ruta, se sienta a charlar o a negociar, ese gobierno le está marcando a la pobre gente que es usada que su solución única es cortar la ruta. Hay que evitar desde el gobierno darle respuesta a aquellos que violan la ley. Interesantísimo. Sí, igual quiero sumar una cosita, porque recién decía Gaby, se trata también de que la policía esté capacitada, que tenga las herramientas. A mí, y lo digo con todo el respeto que le tengo a Waldo Wolf, que estuvo hace poco acá, bueno, vos dabas un poco la primicia y bueno, él quedó ahí como comprometido con algo que hoy terminó de confirmarse, que estará al frente de la seguridad en la ciudad. A mí no me queda claro que tenga el expertise. Acá él habló de que se necesitan 3 policías por manifestante, justificó la no liberación de las calles, del microcentro. Ojalá que o lo aprenda, o se rodee bien, o se asesore. A mí no me queda claro que Waldo Wolf sea la persona que tiene el expertise para hacer. Yo creo que conoce. Iba a tener a Diego Kravitz, además, que conoce bien el tema de seguridad. Va a ser y conocen bien la ciudad de Buenos Aires, además. Pero hay un tema que tiene que ver con es parte del gobierno de Larreta que no hizo nada. Con esto que estamos hablando y con lo que dijeron recién. El único que tiene que manejar la ayuda social es el Estado Nacional. Y en todo caso, cada provincia, si quiere hacerlo por las suyas, lo que haga. Pero es el Estado Nacional el único que tiene que manejar, y eso tiene que ser un mecanismo muy sencillo que hoy con la informática se hace inmediatamente. Todas las personas que necesitan ayuda, que tienen ayuda social, se les da una tarjeta, van al banco, la cobran y se acabó la conversación. Nadie tiene que utilizar, ni los intendentes. Porque yo he visto en el interior del país, acá nosotros no lo sabemos, amenazar a la gente con que si no van a votar o hacer lo que ellos quieren, les sacan la ayuda social, los amenazan inclusive, cosa que no puede hacer, de sacar pensiones y demás. Es decir, el Estado tiene que darlo directo, hay 1000 mecanismos para hacerlo sencillo, y entonces te vas a dejar en offside y fuera del camino a un montón de dirigentes que viven de eso. El Estado directamente, a través del Banco Nación, del Banco Provincia, de lo que sea, entrega a cada persona un plan social con, por supuesto, con los límites que eso tenga y con el tiempo de caducidad que tenga que tener, porque tampoco no es una pensión de por vida. Claro. ¿No? Es interesante lo que dice Gabriel. Yo prefiero los intendentes, ¿sabes por qué, Gabriel? Porque son los que se conoce como democracia de proximidad. Ellos son los que están en condiciones de tratar de armar cursos para que esa gente se capacite, para que sus hijos vayan al colegio, para que se genere un plan empalme, como se llamó en algún momento, y puedan subsidiar a empresarios que durante un tiempo reciban ellos el plan y pongan otro plan el propio empresario para empezar a transformar esos planes en trabajo privado, en trabajo genuino. En cambio, si el Estado les da la plata, ellos la sacan con la tarjeta, si te he visto no me acuerdo. Me parece que el intendente tiene esa capacidad. No, eso lo puede controlar el intendente
intendente, igual que las escuelas controlan la asignación universal si el chico no va al colegio. Digamos, eso se puede controlar municipalmente. Lo que no se puede hacer es que los fondos los decida la discrecionalidad del intendente. Ahí está la discrecionalidad. Totalmente de acuerdo entonces. Vamos a a mí me parece un personaje clave, Guillermo Francos, porque es esa muñeca política y esa capacidad de diálogo y de abrir con todo el mundo que tal vez Milei en la campaña tan dura, tan fuerte, con sus definiciones tan explosivas, no tenía esa posibilidad. Guillermo Francos es un hombre de la política de hace mucho tiempo, tiene diálogo precisamente con toda la clase política y me parece que ha sido el autor de sumar a el schiarettismo. Ahora, bueno, sí, mira, Guillermo Francos es uno de los que está trabajando con Javier Milei desde hace tiempo. Yo te diría que es uno de los primeros ministros confirmados por Milei. Claro. La verdad que hace tiempo que Guillermo Francos es el ministro de Interior de Javier Milei, aun cuando Milei todavía no tenía chances ciertas de convertirse en presidente argentino, porque bueno, las encuestas marcaban que era entre Bullrich y Massa. Guillermo Francos está trabajando, te decía, hace meses en la articulación con los gobernadores, con muchos sectores del peronismo. Él estaba hablando, por ejemplo, con Ritondo cuando todavía Bullrich era la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio. Viene del BID, dejó los Estados Unidos para venir a la Argentina por el ofrecimiento de Javier Milei. Claramente se conocen mucho, tienen un vínculo muy cercano. También de la cantera de la Corporación América. Yo te diría que Javier Milei además lo reconoce, no en un rol paternal, pero sí como una figura a la que escucha desde hace tiempo, y hoy junto con Nicolás Pose es quien más está articulando con los eventuales ministros que va designando Javier Milei y va dándole el visto bueno. Le quiero pedir la opinión a Gabriel Levinas, que ha tenido la generosidad de venir, pero bueno, tiene su propio programa, tiene que conducir su programa en nuestra querida Radio Mitre, así que contame un poquito lo de Guillermo Franco, qué tipo de aporte puede hacer. Y te liberamos, Gabriel, porque tenés que ir a tu programa. Parece que Guillermo Franco debe tener un poder de tranquilizarlo a Milei, ¿no? Sí. Claro. Y me parece que eso es importantísimo, es un tipo que aporta una sensatez indudable. Yo lo poco que hablé con él en algún momento, se nota que es un hombre capaz, no solamente que él es tranquilo, sino es capaz de tranquilizar al de al lado. Y a Milei le viene muy bien. Yo creo que si él tiene una preeminencia dentro del gabinete y gente como él, yo creo que Milei puede llevar adelante entonces un proceso adecuado. Milei lo escucha y es el articulador político, te diría, ¿no? Sí. A Milei le falta todavía el roce. Es buena persona y muy capaz. Sí. Bueno, y además cumple un rol muy, muy estricto en el sentido de ministro del Interior, esto de coordinar con las voces del interior y también ha oficiado un poco de vocero. Y me parece que ordenó la comunicación de Milei, sobre todo en el último tramo de la campaña, y es el único, mirá lo que te voy a decir Alfredo, Debbie, Gaby y Joaquín, es el único que no ha cometido errores no forzados en materia de comunicación, que no ha sobreexpuesto, que no ha contado de más y que no ha tenido, ningún tipo de fallido o de exabrupto. El único. Mira, hoy anoche y tarde hablé con dos gobernadores respecto de esta situación y todos me decían lo siguiente: es una persona creíble que cumple su palabra. Confiamos en Guillermo Franco y fíjate que él tuvo una reunión con los gobernadores y lo comenta de esta manera, lo podemos ver y de paso ayudamos para que Gaby se vaya. Gobernadores, ¿escuchó las preocupaciones de hoy de los gobernadores de Juntos por el Cambio que mantuvieron una reunión? Digo, ¿estuvo atento por lo menos? No, sé que hubo una reunión, y ya conversamos. No, vi que hubo una reunión, vi que expresaron un apoyo al gobierno de Javier Milei y a la intención de cambio que expresaron los ciudadanos en la votación del domingo pasado. Así que estamos trabajando, vamos a trabajar con ellos codo a codo. ¿Se ha iniciado algún contacto formal con los gobernadores? Sí, ya he hablado con todos casi. No digo con todos todavía, pero seguramente me voy a reunir con todos ellos. Bueno, interesante. Ha pasado por distintos sectores. Creo que se incorpora a la política con Domingo Cavallo en su momento. De allí yo lo conozco, de la sección política del diario Clarín. Tiene un pasado radical anterior a Acción por la República. Eso no pero paleolítico inferior. Claro, y tenía un vínculo con Massa ahora por el tema del BID. Claro. Estaba en el BID y además fue funcionario de Scioli, funcionario del gobierno de Daniel Scioli. Bueno, por eso, me hiciste acordar, por eso algunos dicen que el rol de Scioli en Brasil podría tener continuidad justamente también por
por el vínculo que tiene Francos con Scioli, ¿no? Interesante, hay una mirada de tratar de acceder y incorporar de alguna manera al peronismo no kirchnerista. Ahora vamos a seguir explicando por qué. La que viene es Diana Mondino, canciller, que también está jugando un rol importantísimo. Sí. Si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas,